Vamos. Voy a compartir la pantalla. Hola, Itzel. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Vamos a necesitar cuaderno, Itzel? Sí, tomen sus notas. Ah, bueno, ok. Muy bien. Esta es nuestra lección número 5, que se titula El mensaje en la danza cristiana. El propósito es que aprendamos cuál es el mensaje que el Ministerio de Danza está llamado a comunicar. Y tenemos un objetivo, que es lo que se pretende con esta lección que llevemos a cabo, y es ejecutar una danza que exalte a Dios y que además edifique a la congregación a partir del conocimiento de los distintos tipos de danza y su comunicación. Vamos a recapitular un poco de lo que se trata la danza. Es un arte y el sentido de este arte, de esta danza, es comunicar algo de forma no verbal. Y es precisamente ese mensaje y ese propósito de comunicación lo que hace que la danza sea un arte. Es por eso que se distingue, por ejemplo, de otras disciplinas como la animación, que en realidad es un deporte, o también lo que se hace en el nado sincronizado, o esas otras disciplinas. La diferencia es que estas que acabo de mencionar no comunican ningún mensaje, solamente tienen un propósito estético. En cambio, la danza tiene como propósito comunicar algo a aquel que lo ve. Y de acuerdo con esto, el enfoque y el propósito de un adorador, en un primer lugar, y lo más importante, es que alabe a Dios. Y en un segundo término, es dar un comunicado, influir, transmitir, motivar y expresar un mensaje que provenga de su comunión con el Señor. Todo eso que un adorador va a expresar al momento de ministrar la danza tiene que ver directamente con las cosas del Señor. Y en este sentido, para compartir un mensaje en la danza cristiana, es muy importante que conozcamos dos temas. En primer lugar, la comunicación de la danza cristiana, porque nosotros debemos conocer los recursos y lo necesario para que nuestro mensaje le llegue a las personas que nos están acompañando en la congregación. Y en un segundo lugar, también debemos conocer los diferentes tipos de danza cristiana, porque no siempre vamos a llevar a cabo una danza de adoración o una danza de alabanza, sino que tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo y saber discernir el ambiente espiritual para que nuestra danza edifique a la congregación y a nosotras mismas y no sea simplemente un movimiento corporal o que no sea simplemente una danza motivada por nuestras emociones personales, sino que tiene que ser llevada por el Espíritu Santo hacia un nivel mayor, que es exaltar a Dios y que es también edificar a su iglesia. Vamos a continuar con esto y vamos a ver
más a detalle lo que es la comunicación de la danza cristiana. El estudio de la comunicación de la danza potencializa de manera directa la capacidad comunicativa de una persona al momento de danzar y parte del análisis de las figuras de danza. Con esto queremos decir que si nosotras prestamos atención a este estudio de la comunicación de la danza, vamos a perfeccionarnos en un sentido técnico y vamos a mejorar nuestra comunicación en un primer lugar con Dios y en un segundo lugar con la congregación, porque a partir de todo este estudio, nosotras vamos a aprender a dar un mensaje de manera efectiva. Es decir, que lo que nosotras queramos expresar lo llevemos a cabo mediante nuestros movimientos y haya una comunión entre lo que nosotros queremos decir y lo que nuestro cuerpo está diciendo, lo que no muchas veces sucede, porque a lo mejor yo quiero expresar paz, pero mis movimientos llevan mucha rapidez y van a un ritmo muy acelerado, lo que no permite que comunique esa paz que yo quiero comunicar. Entonces es muy importante que revisemos esto. ¿Cómo es que yo voy a lograr comunicar lo que quiero? Para eso es necesario que conozcamos las figuras de danza, que es lo que vamos a ver a continuación. Las figuras de la danza son las diferentes posiciones corporales que el cuerpo humano es capaz de dibujar y son conocidas como poses o también figuras corporales. Estas figuras se dividen en 8 categorías y se agrupan por pares. Son las figuras afiladas y curvas, abiertas y cerradas, simétricas y asimétricas, y por último las figuras ligeras y pesadas. En un primer lugar tenemos las figuras afiladas y curvas. Las primeras, que son las afiladas, son las posiciones del cuerpo que terminan en pico y exponen las coyunturas del cuerpo. Esto quiere decir, por ejemplo, una figura en donde yo expongo mis codos, en donde expongo mis rodillas, y estas figuras me van a ayudar a comunicar fuerza y otras cosas que tengan que ver con esto. Es, por ejemplo, si yo pongo mis manos así, exponiendo mis 2 codos, o si yo hago esto y mis manos igual terminan en punta. Son las diferentes colocaciones del cuerpo que yo tengo que aprender si quiero dar un mensaje que comunique fuerza. Por otro lado, están las figuras curvas que son redondas y muestran tranquilidad. Es como cuando yo pongo mis manos al frente formando un círculo, o las puedo levantar de la misma forma, evitando doblar mis codos, doblar mis rodillas, siempre haciendo formas circulares o curvas. Esto va a demostrar tranquilidad, paz, sosiego, y es necesario que lo aprendamos para el momento de ministrar esas emociones. Vamos a continuar con las siguientes, que son las figuras abiertas y cerradas. En las figuras abiertas se ve claramente el torso y estas
comunican, por ejemplo, bienvenida. Una figura abierta, además de descubrir el torso, también expone las extremidades del cuerpo abiertas. Es, por ejemplo, cuando yo levanto mis brazos, pero sin unirlos. Igual cuando mantengo las piernas separadas, haciendo un ángulo que se muestre, estoy haciendo una figura abierta y estoy comunicando bienvenida. Mientras que cuando yo encubro mi torso, como por ejemplo cerrando mis manos, cubriendo alguna parte de mi pecho o de mi abdomen, estoy haciendo una forma cerrada o una figura cerrada. Es lo mismo que si yo con algunas de mis extremidades también cierro o hago un cruce, sea con mis brazos o sea con mis piernas. Esto será una figura cerrada y me va a servir para comunicar resistencia, oposición o alguna de estas emociones. Incluso puedo hacer una figura cerrada o abierta con mi torso. Si yo me mantengo erguida, mi torso está demostrando una figura abierta. En cambio, si yo me encorvo, empiezo a hacer una figura cerrada. Por otro lado, están las figuras simétricas y las asimétricas. En las figuras simétricas se ve semejanza entre la mitad del cuerpo, entre una mitad del cuerpo y la opuesta. Es como si yo tuviera una línea imaginaria a la mitad y la mitad de mi cuerpo imita lo que hace la otra. Si yo levanto mis brazos a la misma altura, estoy haciendo una figura simétrica. Y esto lo que va a comunicar va a ser balance, va a ser también tranquilidad y cosas semejantes. En cambio, si yo pongo una parte de mi cuerpo en una posición y la otra su igual en otra posición, estoy haciendo una figura asimétrica que va a comunicar lo contrario a una figura simétrica. Entonces voy a mandar un mensaje de riesgo e incertidumbre. Y las últimas de estas figuras son las pesadas y las ligeras. Las figuras ligeras proyectan liviandad y demuestran esperanza, mientras que las figuras pesadas van a dar un mensaje de tristeza, de depresión y de derrota incluso. En estas últimas figuras se dibuja también una línea imaginaria con nuestro cuerpo y en las figuras ligeras esta línea que les explico va de manera ascendente. Es como, no sé si recuerdan, ay bueno, ya no sé si todavía lo usan, el logo de Bonafont, que es como un muñequito y está levantando los brazos. Y entonces en esa figura se dibuja una línea que va hacia arriba. Entonces denota liviandad, como este eslogan de Bonafont, el agua ligera. Y por otro lado, las figuras pesadas van a demostrar todo lo contrario, que es la pesadez. Es, por ejemplo, cuando yo estoy en una posición igual encorvada o cuando inclino la cabeza, como si me pesara mucho. Ahí estoy o puedo enviar un mensaje de tristeza, de depresión o de derrota. Y bueno,
todas estas figuras me van a ayudar a desarrollarme potencialmente en la danza, porque al estudiarlas y al entenderlas, al practicarlas, voy a ser capaz también de armar mis propios movimientos coreográficos. Es decir, si yo me encuentro una alabanza que me encanta y tiene un mensaje de alabanza, de júbilo, es muy sencillo para mí reforzar ese mensaje que la alabanza tiene si yo ya sé que las figuras abiertas comunican bienvenida, comunican victoria, comunican felicidad. Y, por ejemplo, que las figuras simétricas me van a ayudar a demostrar balance, entonces también a través de ellas puedo demostrar seguridad, puedo demostrar poder. O, por ejemplo, las figuras cerradas o estas otras figuras afiladas que terminan en pico, las puedo utilizar cuando yo estoy ministrando una canción, una alabanza que habla acerca de la guerra espiritual. Entonces yo puedo con mis movimientos semejar una defensa en la batalla, semejar un ataque y cosas que vayan reforzando el sentido de lo que yo estoy escuchando en una alabanza y también de lo que el Espíritu Santo me está ministrando en el momento de estar delante de la congregación. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? No, ¿Todo bien? todo bien. No. Perfecto. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, ¿me escuchan? Es por ejemplo en la alabanza de Aquí estás. Donde hay movimientos donde nos agachamos y al mismo tiempo nos levantamos, ¿no? En la sería cuando está mostrando seres en carne y al momento que nos alzamos, que estamos reflejando que hay un Dios que nos ayuda, ¿no? ¿O no es así? Sí, exactamente. Como les digo, todas estas figuras y todos los movimientos que nosotras hagamos tienen que reforzar el mensaje de lo que va diciendo la alabanza. Y, por ejemplo, en esa alabanza que es como tal una adoración, el nosotros hacer un doblar de las rodillas, estamos indicando igual una reverencia a Dios porque es una canción de adoración en la que lo estamos reconociendo. Al levantar las manos, también podemos indicar la gloria de Dios o algo que está por encima de nosotros. Y es un estudio que nos va a ayudar precisamente a eso, a que nosotras vayamos en comunión con lo que se está llevando a cabo en la administración de la alabanza. Esto también lo vamos a ir viendo con lo que sigue, que son los diferentes estilos de danza, en los que, de acuerdo con su propósito,
se hacen ciertas figuras. Es como lo que les acabo de decir. Ay, perdón por los perros. En una danza de guerra espiritual, lo que yo voy a ver van a ser figuras cerradas que me pueden ayudar a comunicar defensa, o voy a ver figuras que terminen en pico, también para simbolizar un ataque. Voy a continuar con... Ay, se trabó. Con los tipos de Oye, danza cristiana. Sí, dígame. Por ejemplo, puedes repetir ahorita como dijiste, en la de guerra, figuras cerradas y figuras de pico, que es de defensa, y en las otras que inclinación o de rodillas es de, ¿qué? Adoración, dices. Sí bueno, ahorita ya apunté unas, pero todas no las vas a mandar o lo que estábamos viendo al principio que dice figuras de la alabanza, algo así. Es que como yo nada más veo nombres aquí, nada más veo el nombre de esta Alicia, dice Alice, Aide, y no veo el de las letras. ¿No está viendo la presentación entonces? Sí la estoy viendo, bueno, estoy viéndote a ti. Ajá. Pero yo estaba viendo también estaba viendo unas letras que decía figuras de la alabanza, ¿no? Algo así. Ah, sí. Pero ya no las veo, o sea, yo nada más veo que están 4, o sea, las que están conectados. Pero ¿cómo me meto? ¿Cómo veo eso? Itzel, Me movió la configuración. Itzel. Sí, ¿Le dígame. moví? Sí. Oh, Después nos puedes mandar estas hojas o prestárnoslas para sacarle copia. Sí, claro, les voy a enviar el estudio también en documento. entonces bueno. le moví aquí Gracias. al teléfono yo. Sí. Ay, ¿y ahora no, cómo le haré? no sé si le aparezca en una pantallita chiquita las Sí. letritas. Si le aparece, píquele ahí en esa ventanita chiquita para que le cambie. Las letritas. No. ¿No A le ver, aparece en pequeño? no, me salen nada más ay, es que le aprieto la pantalla y me sale el micrófono, Zoom y salir. Y me sale, ay, ¿cómo te diré? Voy a tomar ¿Está una en teléfono captura. celular? Sí, ya tomé Ah, una captura, ahorita la envío te voy a decir cómo estoy. donde apachurre, bueno, no le apachurre, como que desliza su dedo a la derecha, Para la derecha. porque se puede poner las 4 pantallas y luego, Micrófono. Ay, no me salen. ¿no? Hay que darle clases de computación. Ay, sí, ay, Dios. Ahorita checo eso. Ahorita te voy a mandar la captura como estoy viendo yo nada más la pantalla, pero al principio me había salido unas letras y ahorita ya no me salió nada. Pero ahorita se las envío. ¿Cómo está? Sí, nada más deslice con su dedo, haz de cuenta que le está cambiando así como cuando ve las fotos y cambia las fotos, así deslice. Ok. Así como haces tus TikTok. Sí, pues esto no le deslizo nada, nada más le pongo grabar. Pero ya mira, ya les mandé la captura, cómo sale, cómo estoy viendo así la pantalla. No me sale. Ya me encontré, ya vi unas letras. Ya la encontré. Ok. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Ya. Sí te escuchamos todas. Ok. Bueno.
No le muevas No nada. Ah. las interrumpo, ya no las interrumpo, sigamos con la clase. Perdón. Está bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, igual, en su estudio van a ver ejemplos. Les voy a poner ejemplos de cuál sería una figura afilada, cuál sería una figura curva y lo que representan estas figuras. Y lo mismo con los demás tipos, las figuras abiertas y cerradas, las simétricas y asimétricas, y las figuras pesadas y ligeras. Vamos a continuar con los tipos de danza cristiana. El primer propósito de la danza dentro de una iglesia, dentro de una congregación, es alabar a Dios. Pero además de este motivo principal, puede haber otros propósitos por los que el ministerio de danza puede también ministrar. Y estos motivos obviamente deben alinearse con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Es decir, que yo no puedo con mi danza ministrar en una congregación algo que vaya contrario a la voluntad de Dios. Mi danza no puede tener un motivo de competencia con mis compañeras o no puede provenir de un corazón que desee exaltarse en medio de la congregación, porque mi danza no es un show y el ministerio de danza no es para que la congregación se vea bonita, no es un adorno, no es un arreglo, es un ministerio, es un servicio a Dios y por lo tanto yo tengo que buscar agradar al Señor. Por lo que si mi danza va a tener otro propósito que no sea únicamente alabar a Dios, tiene que ser algo igualmente agradable a Él. O sea que yo puedo hacer una danza cuyo propósito sea también a lo mejor hacer esa guerra espiritual de la que estábamos hablando. O puede tener un motivo de celebración o de júbilo, pero a causa de lo que Dios ha hecho. Otra danza puede tener una motivación para mostrar quebrantamiento y mostrar arrepentimiento. Y de acuerdo con el propósito que yo le quiera dar a mi danza, también van a ser los tipos de figuras y de posiciones que voy a utilizar al momento de ministrarla. Este ministerio de danza tiene la responsabilidad de marcar una diferencia visible, tajante entre lo que se hace para Dios y lo que otras personas hacen para agradarse a sí mismos y complacer a la carne. Entonces, en nuestro ministerio, nuestro propósito como adoradoras a través de la danza es mostrar ante la congregación que lo que nosotros hacemos tiene una gran distinción contra lo que las personas mundanas hacen en un baile o en una danza secular. De acuerdo con esto, vamos a hacer una recapitulación oponiendo la danza cristiana y el baile o la danza secular. Vemos que la danza cristiana está dirigida a Dios y que lo agrada. Esta danza
A nosotras y a cualquier otro ministro de la danza le exige preparación espiritual, le exige santidad, consagración y comunión en lo secreto con Dios, además de que también exige un estudio y un entendimiento bíblico. Si nosotros no cumplimos con estos requisitos, no podemos ministrar en la danza, porque entonces no vamos a lograr ese propósito que distingue a la danza cristiana de una danza mundana. Después vemos que la danza cristiana exige una preparación física que se logra en los ensayos individuales y en los ensayos grupales. Después vemos que en la danza cristiana es prescindible en un principio tener técnica. Nosotros podemos integrarnos a un ministerio de danza al escuchar el llamado de Dios a nuestras vidas, sin importar si sabemos de danza o no sabemos, si estamos preparadas como algunas otras personas de otros ministerios que saben ballet o que saben danza contemporánea, que saben jazz o cualquier otra disciplina de la danza. Podemos integrarnos sin tener ningún conocimiento técnico, pero al ya estar dentro del ministerio es necesario que nosotros perfeccionemos nuestra técnica. No al grado de volvernos profesionales, de poder pararnos de puntitas como hacen las bailarinas de ballet, pero sí en el sentido de que debemos hacer las cosas con excelencia para Dios. Entonces yo no puedo danzar de la misma manera la primera semana o el primer servicio que tengo formando parte del Ministerio de Danza, que después de llevar 4 años, 5 años, 10 años en un ministerio de danza. Es necesario que yo le dé tiempo a mi llamado y que yo me perfeccione y me prepare para hacerlo como Dios quiere. En un último punto vemos que esta danza que yo hago, la danza cristiana que hago para Dios, me edifica y me bendice. Y esto lo vemos porque se cumplen distintas promesas de Dios, como que yo lo estoy poniendo en primer lugar y en consecuencia me llegan las añadiduras. Otras de las promesas de Dios que son que Él no es deudor de nadie, a Dios le gusta bendecirnos y Él ve nuestro esfuerzo, Él ve nuestra perseverancia, Él ve nuestro deseo por agradarlo y nos bendice. Por otro lado, tenemos la danza o el baile secular y se dirige a un público espectador. Todos los bailarines que se dedican a esto, como lo veíamos en un principio, tienen como finalidad comunicar algo a las personas que los están viendo, pero no es necesariamente un mensaje que vaya a llevar bendición, que provenga de Dios. Es un mensaje cualquiera que se les ocurrió y que lo quieren comunicar, lo quieren expresar. Y además, esta danza se hace con el fin y el propósito de agradar a los hombres. Por ejemplo, ya veíamos esto, los danzarines, los bailarines seculares se vuelven profesionales y perfeccionan su técnica para agradar a los críticos, para agradar a las compañías de danza, para que los contraten y para presentarse en shows de gran magnitud.
después vemos que esta danza, este baile, exige preparación física y buena técnica solo cuando se ejecuta a nivel profesional. Los únicos que se van a preparar y que se van a mantener en condición física van a ser aquellos que van a vivir del baile o de la danza. Todos los demás que bailan en una fiesta, que bailan en cualquier evento, lo hacen sin ninguna preparación. Me voy a quedar aquí.